Hola usuarios, suscriptores y gente de YouTube y también las de Facebook. Soy el Creepypastero 21 y pues como no hay mucho que decir, solo les deseamos que les guste la historia real que le traeremos a continuación. Si les gustó el video les invito que le den manita arriba. Comente cualquier duda que tengas, así mismo que a sus opiniones. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, les invito a que se suscriban. No cuesta nada y es gratis. Bueno, hasta la próxima. Atención. Esto no es una leyenda urbana o una simple creepypasta, esto es real. Los 90s y el principio del nuevo milenio fueron la época dorada de Nickelodeon, con caricaturas originales y altamente hilarantes como K-Dog, Los Castores Cascarrabias, Oye Arnold, Rugrats, El Invasor Zim, al principio del 2001 y la tan legendaria vida moderna de Rocco. Nickelodeon no solo eran risas y caricaturas, también lanzaron una serie de historias de terror en live action bajo el título, ¿Le temes a la oscuridad?, que comenzarían a transmitirse en 1990. El éxito de la serie fue tal que en octubre del 2000 decidieron lanzar una película de 96 minutos titulada Cry-Baby Lane para cerrar con broche de oro la serie. Para dirigir Cry-Baby Lane fue elegido Peter Lauer, legendario director de televisión, quien estuviera detrás de algunos capítulos de Malcolm el de en medio, Chuck, Arrested Development, entre otros. Sinopsis. Andrew, Hasse Blanford, y su hermano mayor Carl, Trey Rogers, disfrutan escuchar las historias de fantasmas que el enterrador de la localidad, Frank Langella, les cuenta. Una noche el enterrador les cuenta la historia de un granjero de la localidad al cual su esposa dio a luz a siamesas gemelas, una de naturaleza buena mientras que la otra era malvada. El granjero, avergonzado de ellas, mantuvo a las gemelas encerradas en su cuarto. Eventualmente las gemelas enfermaron y murieron juntas, así que el granjero las separó por la mitad y las enterró, a la buena en el cementerio y a la mala en una fosa cerca de su casa. Más tarde, Carl y sus amigos deciden comunicarse con el espíritu de la gemela buena en el cementerio, pero por accidente despiertan a la gemela mala. Gradualmente, el espíritu de la gemela mala toma posesión de todos en el pueblo, queda en manos del joven Andrew detenerla. Si han escuchado la sinopsis completa, se darán cuenta de algunas cosas. La primera es que esta descripción no suena para nada a una película de niños, sino a una auténtica pieza de terror. El tema de las posesiones demoníacas tomó fuerza con la película El Exorcista, en una época donde el público era muy sensible y el impacto del filme fue aún mayor. Cry-Baby Lane se liberó a un mercado cuyos consumidores tendrían edades de entre los 5 y 16 años en el tiempo en que fue transmitida. Estamos hablando de un público igual de sensible e impactable. El filme pretendía ser únicamente de horror intermedio, algo presentable para audiencias de personas menores, similar a las series ¿Le temes a la oscuridad? Como sea, muchos padres de familia encontraron la película altamente gráfica y disturbante, y se quejaron con Nickelodeon al día siguiente. Como resultado, Nickelodeon prohibió Cry-Baby Lane y no volvió a ser transmitida ni liberada en formato VHS. A pesar de esto, el filme conserva una pequeña cantidad de fans, imágenes, vídeos e historias acerca de Cry-Baby Lane. A pesar de que la película es considerada material perdido por Nickelodeon, muchas personas tuvieron la oportunidad de grabar la película en formato VHS. La razón es que Nickelodeon estuvo organizando una fuerte campaña publicitaria para este y causó muchísima expectativa, pues era el mes de octubre, fecha en que en Iowa se celebra el Halloween, tradición que implica historias, ritos y disfraces de terror. Recientemente una usuaria de Reddit aclamó tener una copia de la película grabada en VHS, para comprobarlo subió el video a la plataforma YouTube. A continuación les dejo una declaración anónima de las personas que trabajaron en la realización de Cry-Baby Lane. Está mal traducido, pero aquí está para ustedes. En 1999, yo tenía 22 años y yo acabé de graduarme en la Universidad de Emerson en el centro de Boston, con especialización en escritura de guiones, en concreto en los dibujos animados y programas infantiles. Mi deuda era bastante mala, así que cuando los estudios Nickelodeon me ofreció una pasantía en el estudio en California, acepté inmediatamente. Yo aproveché la oportunidad de alejarme de un trabajo sin salida en la guía de conciertos de Benjamin Franklin. Muchos de ustedes preguntan a ver Cry-Baby Lane, pero si quieres ver el original Cry-Baby Lane, nunca se quiere, incluso si de alguna manera Nickelodeon no tuvo consentimiento para liberarlo a usted.
Usted no va a estar viendo lo que se mostraba en la televisión, y seguro como la mierda no van a ver el original que hizo Lauer. Ni siquiera creo Nickelodeon hizo el corte original de la película, y si lo hacen es solo en copias de seguridad. Si las copias de respaldo existen deben ser encerrados en una cripta junto con todos los episodios borrados de Ren y Stimpy, y los episodios nunca antes mencionado de Bob Esponja. Estoy bastante seguro de que el director, Peter Lauer, tiene la copia original y probablemente en su manto de mierda junto a las películas de su tabaco, que es espeluznante. De todos modos, fui contratado en 1999 y de inmediato me pusieron en un equipo de producción creativa para el carril de la película Crybaby. Sería casi un año antes de la película iba a ser transmitida, en definitiva, era un tipo de muy bajo esfuerzo de cosas. Solo había 4 personas en el equipo creativo y yo era el único constante. Lauer les sustituya por un capricho. Dijo que era para mantenerlo fresco. Pensé que era porque estaba ocultando algo, y tenía razón. Tuvimos un poco más de un año para hacer una película para la televisión, no solo para escribir y lo arrojó a la película, pero él y conseguir que editar. Lauer no trabajaba con rapidez en todo, después de las 3 primeras semanas solo teníamos las ideas de los primeros 15 minutos de una película de 85 minutos. Lauer, incluso en este momento, era un bicho raro. Era alto y desgarbado, y él mismo llevó torpemente, tartamudeaba al hablar y, a veces, cuando se inclinó sobre un pedazo de papel durante las interminables sesiones de lluvia de ideas, que te busque y se encuentre con él mirando que, sonriendo, había mirar hacia otro lado cuando le llamó la atención, y creo que esa fue la parte más espeluznante, que siempre parecía que había algo que ocultar. Las sesiones de lluvia de ideas, al principio, fueron bien. Tenemos la premisa de que al dedillo 2 molesta rienda suelta a un demonio y se ponen en el mal tratando de que todo vuelva a la normalidad. No exactamente durante el día, pero usted sabe, fue un buen comienzo. Pensé que la película debería ser ridícula y espeluznante, como una especie de Coraje, el perro cobarde del tipo de trato. Sin embargo, desde el principio, Lauer dejó claro que quería que la película sea lo más aterrador de lo posible. Él no quiere que sea emociones baratas, con un final sano buena. Quería empujarlo más allá de le temes a la oscuridad soñado. Y supongo que él lo hizo. Fue alrededor de 3 semanas de producción la primera vez que notó algo. Lauer tenía el poder absoluto de la persuasión sobre todos los demás en el equipo de producción creativa. Nadie luchó contra él y la 3ª semana, ya estaba sugiriendo algunas cosas morbosas. Recuerdo que dijo que quería que el hermano de la pequeña a morir la mitad de la película, ser golpeado con un camión de volteo. Yo inmediatamente derribado. Yo era el único que no ha dicho nada, y se quedó que fue hasta que dejó el estudio por completo y nunca volvió. En el canibalismo en primer lugar, y otra mierda se mantuvo a las bromas y comentarios de mal gusto, pero el paso del tiempo, se hizo más y más abierta. Yo le daría una idea de la idea, que la mayoría de las veces se terminan usando, como ¿qué le parece la película empieza con un empresario de pompas fúnebres mórbida que lee los cuentos? A lo que había respuesta, sí, y luego se puede cortar en pedazos pequeños y la fuerza darles de comer a su perro. Él hizo los chistes un par de veces en las primeras etapas. Luego se puso serio. Había de pie como si fuera Jesús o algo así, aclararse la garganta con fuerza, y proclamar su idea. Yo sería el único en derribarlo. Todo el tiempo. Un día, cerca del final de nuestras sesiones de lluvia de ideas, Lauer se aclaró la voz y se levantó. Todos guardaron silencio, y lo miró, como lo haría normalmente. Se puso de pie y dijo: «Damas y caballeros, tengo una idea». Recuerdo lo que había hecho, fue una pausa y miró directamente a mí, como dijo: «La historia girará en torno a la leyenda de un par de gemelos siameses. ¿Alguna vez has oído hablar de la partida de Donner?». Todo el mundo asintió con la cabeza, excepto yo. No me gustó que la conversación que iba, se comió cuando llegó frío. Se comieron unos a otros. Todo el mundo volvió a asentir. Cerré los ojos. ¿Qué hacer si los gemelos siameses que no tenían nada para comer? ¿Podría uno esperar hasta que el otro gemelo muere, consumir la carne de su propio hermano? ¿Les arranca los ojos del otro hasta que uno de ellos muere, y luego cenar con ellos como un buitre desgarrando la piel de un ciervo muerto? No lo sé. Es interesante. Yo no sabía qué coño me estaba hablando. Abrí los ojos y miré a mi alrededor, nadie se movía. Los ojos de todos estaban en Lauer, excepto por el mío, y cuando me miró, seguía mirándome. Los niños, como la violencia, se deleitan con ella. Los niños les gusta tener miedo. Así que vamos a asustar, ¿verdad, Honey?
Él se inclinó sobre la mesa, consiguiendo muy cerca de mi cara. Su aliento olía a descomposición. Yo le devolví la mirada. Creo que estás jodido, para ser honesto. Él sonrió, y luego retrocedió. Oh, estoy bien jodido, pero tienes que estar jodido para sobrevivir en este mundo feroz. Amplió su sonrisa. Literalmente. En este momento, voy a mostrar algunas fotos para encender un poco de su imaginación. Se levantó y cerró la puerta desde el interior. Me puse de pie y dije, ¿qué demonios estás haciendo? No vamos a hacer errores de juicio, Jonathan. Siéntate. No, siéntate. Por alguna razón, lo hice. Lauer sacó uno de los proyectores de mierda. Se dio la vuelta en el interruptor y gritó, con voz inusualmente alta y semifrenética. Esta es la musa de mierda, tenemos que seguir con esta producción. Esto es lo que cada niño debe ver. Sus ojos se abrieron en su cabeza. Puso la imagen en la superficie de cristal de la parte superior. Se quedó en silencio. La imagen fue en blanco y negro, pero fue granulada. Vagamente podía distinguir a un niño tirado en el piso de ladrillo, con los brazos cortados y sus puntos sangrienta nudo negro. Lo único que estaba claro era su rostro. Estaba sangrando por la boca. Lauer casi tiró el papel de la cabeza, se cierra de golpe otra. Fue un zoom en la foto de la cara del muchacho. Era de color. La sangre brotaba de su boca abierta en el piso de ladrillo, con los ojos cerrados, la sangre sucia debajo de las cejas y las pestañas. Entonces, sus ojos se abrieron, y grité. Nadie más en la sala lo hizo, y que murió en la infancia, la estridencia zumbido en el aire. Los alumnos estaban completamente en negro. El resto del ojo fue normal. Cuanto más miraba, más los ojos abiertos, ampliando y ampliando hasta que se parecía a la piel por encima de las cejas, y las cuencas de los ojos se va a extraer la mitad. Luego comenzaron a sangrar. La sangre comenzó como un goteo, y juro a Dios que pude oírlo. Más, ahora era como un río lleno fundido. Más, hasta que el ladrillo en el suelo había un lago de sangre. Yo podía oír, como si yo fuera el senderismo y me encontré con un arroyo, y ahora podía oler el niño. Podía oler su putrefacción. Me incliné por debajo de la mesa y vomité. Cuando me levanté una copia de seguridad, las imágenes se habían ido. Todos los demás en la sala era inexpresiva. Lauer encendió las luces. Usted puede irse, dijo, abriendo la puerta. Caminé a través de esas puertas, y nunca regresó. Esto ocurrió casi al final del proceso de intercambio de ideas, y por el tiempo que dejó el casting que se hizo, y el guión fue escrito casi en su totalidad. Ellos estaban desesperadamente tarde, creo que Lauer lo planeó de esa manera, así que no habría tiempo para la edición correcta. Nunca vio la cosa real cuando salió al aire, pero he oído de un amigo que trabajaba en el departamento de edición que tuvieron que cortar una buena 15-20 minutos de preocupante tomas de la película antes de que fuera digno de ser puesto en libertad, y solo en condiciones de ser puesto en libertad. No tuvieron tiempo suficiente para revisar el marco de Tomás a cuadro. Supongo que vio cumplido su deseo, a menos que cortar todas las escenas que tenía las imágenes en ellos. Todos los niños viendo Cry Baby Lane tiene una memoria inconsciente de las imágenes, y lloro por ellos, de verdad, me choca, y mientras escribo esto para usted, será lo último que voy a escribir antes de cortarme la garganta y antes de las salpicaduras de sangre en toda esta pantalla de la computadora. Hay algo que debo decirte en primer lugar, sin embargo. Al principio, Lauer que plantea una idea de los dos hermanos la captura de una ardilla, dijo poniendo en un frasco, y poco a poco se ahoga antes de llenar el frasco con arena y dejarla caer en el fondo de un estanque. Poco después de esto se propuso, Arenita de Bob Esponja apareció en Tomemos el té. Lauer también sugirió, en una escena de la película, un hombre con una nariz para quitarse los pantalones delante de los dos niños y la violación a retirarse de la cámara, sino que implica en gran medida. Calamardo pronto apareció como un personaje importante en Bob Esponja. Se sugirió que los dos hermanastros que, obligados a vivir en la misma casa después de la madre del primero, fue encontrada muerta en una tumba poco profunda, su cuerpo muy canibalizado por su propio marido, un hombre del tiempo local. Un espectáculo con la premisa vagamente, Draco y Josh, que comenzó en 2004, y el padrastro es en realidad un hombre del tiempo. Lauer sugirió también el hermano más joven tiene un perro de la casa en la que mantiene varios fetos animales encajada en el ácido que se utiliza regularmente para envenenar a su madre a tener relaciones sexuales con su padrastro abusivo. Ginger debutó poco después. Un hombre que captura las plantas de los niños en una aspiradora y los envía al infierno. Danny Phantom, un robot que vuelve loco a los dos hermanos, mata a uno de ellos, lleva su piel, pretendiendo ser el hermano muerto en la secundaria.
La robot adolescente. La lista sigue y sigue. Nickelodeon conoce, y son la continuación del legado de la Ware, a veces sutil, a veces, y abiertamente. Y no hay nada que usted y yo podemos hacer al respecto.